Un poquito de la experiencia. Así como lo dijiste inicialmente, Jocelyn, soy enfermera intensivista en el Hospital Nacional Guillermo Almenor Irigoyen. Trabajo en el Departamento de Cuidados Críticos, soy enfermera asistencial, pues esta es mi segunda casa, como tienen aquí en la foto. Bueno, yo creo que sin más preámbulos vamos a hacer la tarea. Y es que Asís me permitió hablar sobre un tema de especial consideración para mí, para mi persona y como profesional. La parte de la hemodinámica es un tema circunstancial. En lo particular y en mi opinión personal, constituye, creo que la piedra angular, no solamente lo que necesita el profesional de enfermería, sino todo el equipo multidisciplinario que tiene a bien, obviamente, atender a un paciente crítico. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la unidad 5, que corresponde a hablar sobre hemodinamia en UCI y soporte avanzado de vida. Y además de esto, les cuento que mi tema en particular habla sobre este monitoreo hemodinámico que tiene que ver con el monitor, obviamente, Camino, y el uso de esta tecnología llamado FlowTrack. Vamos con ello. Aquí una foto justamente de este monitor hemodinámico, si bien es un monitor hemodinámico mínimamente invasivo, ¿no? Con plataforma, esta es la plataforma Camino IB1000, y obviamente acá se encuentra el sensor de FlowTrack, ¿no? Este monitor de Edwards no se quedó atrás. Recuerden que Edwards es la casa que incorporó en las unidades de cuidados intensivos, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, el catéter de arteria pulmonar. Sabemos que esa monitorización era invasiva y en consecuencia, pues, ustedes saben todas las consideraciones que se han venido a lo largo de casi más de 20 a 30 años en particular. Así es de que la Casa Edwards entonces habla sobre monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo. A partir de ahí utiliza diferentes sensores, no solamente el sensor de FlowTrack, sino el sensor de VolumeView, el sensor de ClearSight, y entre otras. Entonces, el día de hoy vamos a hablar específicamente de esta tecnología sobre FlowTrack. Y hay que verle, siempre intento empezar cuál es el contexto situacional en las cuales nosotros realizamos un monitoreo hemodinámico, por qué lo hacemos. Y en esta oportunidad, por qué utilizar la tecnología o en este FlowTrack. Vamos a empezar entonces. Y siempre he hablado, si hablamos sobre monitorización, siempre he querido compartir esta pantalla porque monitorización implica no solamente hoy día una herramienta indispensable para la atención del paciente crítico, sino que como profesional de enfermería, les digo a quienes lo son, ¿no? Que constituye de manera muy importante y trascendental el hecho de que la monitorización que es la que obviamente tiene más sustento y más peso que considerar en la atención del paciente crítico, se realiza de manera continua. No hay monitor hemodinámico que no se sustente sobre la base de la continuidad, del observar justamente, ¿no?, esas señales de alarma que me permiten a mí confirmar una situación hemodinámica inestable o de otra manera informarme de aquellas situaciones de manera muy precoz, ¿no?, que puedan de esta u otra manera tratar de identificar el problema del paciente, que en muchas de las situaciones tienen que ver con hipoxia tisular, tiene que ver con esos signos clínicos de hipoperfusión tisular que van acompañados obviamente con una serie de análisis, no solamente bioquímicos, analíticos y obviamente de monitorea hemodinámica. Entonces, aquí, por eso he colocado al enfermero, al profesional de enfermería que se va a encargar de la monitorización hemodinámica porque tiene la fortuna de estar a la cabecera del paciente las 24 horas del día. No podemos monitorear al paciente a las 8 de la mañana, ni a las 4 de la tarde, ni a darle la foto del monitoreo hemodinámico en la hora de la noche. El verdadero monitoreo hemodinámico, si quieren que esto sea garantía de éxito para poder establecer un diagnóstico, evaluar respuestas hemodinámicas frente a una intervención terapéutica, entonces la única forma es de establecer un monitoreo hemodinámico minuto a minuto, hora a hora, durante las 24 horas del día. Y como le digo, el profesional que sustenta este trabajo es la enfermera.
pero es una enfermera empoderada de conocimiento, es una enfermera que tiene no solamente los conocimientos de la fisiopatología, sino los conocimientos de los diferentes algoritmos que trae, obviamente, las diferentes tecnologías que ya el día de hoy conocemos en nuestras UCIs. Y yo quiero exonerarme de cualquier interés particular, si bien es cierto, es una tarea sobre hablar de una tecnología de FlowTrack. Existen diferentes tecnologías, obviamente con diferentes algoritmos matemáticos que obviamente nos traen a nosotros realizar un monitoreo hemodinámico como corresponde. Entonces, una vez que ustedes ya han leído acerca de todo lo que nos reúne, de todo lo que la monitorización hemodinámica nos ofrece, yo creo que hay que circunscribir el escenario. Finalmente, el escenario del monitoreo hemodinámico con las diferentes tecnologías que usted tiene en sus diferentes unidades de cuidados intensivos, se centra en el uso no solamente de un monitor hemodinámico, sino que siempre se va a sustentar sobre la base de una valoración clínica, de tocar al paciente, de no solamente monitorear con un monitor multiparámetro, el que ustedes quieran, una presión arterial o una frecuencia cardíaca, ¿no? Una frecuencia respiratoria, capnografía, pulsoximetría, por ahí, pero además la valoración clínica y física que nosotros ofrecemos cuando obviamente ingresamos a la unidad de cuidados intensivos es pieza clave para que eso sea la primera puerta de entrada y saber qué es lo que nos está diciendo a nuestro paciente respecto de su estabilidad hemodinámica. Esa taquicardia correlaciona bien con los trastornos de sensorio, de pronto una normalidad a nivel del sistema periférico, una disminución de flujo urinario. Entonces, esa concatenación de una valoración clínica de ese conjunto de síndromes me va a ofrecer a mí realizar un monitoreo adecuado. Ahora, ahí he colocado procedimientos invasivos porque todos los procedimientos la enfermera intensivista no solamente sabe cuáles son los cuidados que tengo que realizar un catéter venoso central o línea arterial, sino que nosotros formamos parte, ¿no?, de ese recurso necesario para que se instale un catéter venoso central y una línea arterial media. Sabemos el uso, el manejo y además el cuidado. Lo único que no hacemos es insertar un catéter venoso central o colocar una línea arterial, pero sabemos todo lo que se necesita para realizarlo. Ahora, hablo también de esas consideraciones que tenemos a bien tras los exámenes de laboratorio. Una enfermera intensivista para monitorear hemodinámicamente al paciente requiere de tener una gasometría arterial, un análisis bioquímico, una analítica en general para poder monitorear. Ese monitoreo hemodinámico del paciente crítico sustentado en el conocimiento fisiopatológico del problema en sí, a través de la valoración clínica, el uso de los procedimientos invasivos, los exámenes de laboratorio, de hecho, obviamente va a jugar un rol muy importante. No es igual una disminución del flujo urinario con creatinina superiores a 1. No es igual. No es igual a una inestabilidad hemodinámica del paciente crítico, que obviamente tiene, insisto, una disminución un aumento del llenado capilar o de relleno capilar, como ustedes lo puedan conocer, cuando un paciente, por ejemplo, tiene una lactacidemia por encima de 4 milimoles por litro o 1000 equivalentes por litro. Entonces, estos exámenes de laboratorio nos van a empezar a traducir un escenario donde la estabilidad hemodinámica del paciente se ve obviamente abolido. Esa inestabilidad hemodinámica me tiene que configurar, obviamente, bajo estos escenarios. La ecocardiografía forma parte el día de hoy, obviamente, una monitorización que yo siempre hablo de la ecocardiografía como una tecnología que llegó de la unidad de cuidados intensivos para quedarse, para siempre, si es el término. ¿Por qué? Hoy en día la ecocardiografía, evaluado por un médico intensivista, ha significado de verdad un gran, para mí es un gran desenlace de la medicina intensiva porque ha ofrecido al médico intensivista realizar esos diagnósticos que por lo general, a pesar de las tecnologías de métodos invasivos o mínimamente invasivos, todos ellos tienen siempre, dice, hecha la ley, de pronto hay hecha un poquito la trampa, porque hablar de una situación cardiovascular alterada, de una inestabilidad hemodinámica, tiene que ver mucho con aspectos muy personalizados de paciente a paciente. Y entonces la ecocardiografía configura ese escenario, donde obviamente
el médico tiene en su haber de conocimientos de componentes del sistema cardiovascular, pulmonar y demás, y a través de todos esos conocimientos, con los diferentes algoritmos que ofrece la ecocardiografía, permite hacer un mapeo hemodinámico integral de tal manera que el médico llegue al diagnóstico, ese diagnóstico definitivo, pero lo que no hace la ecocardiografía es realizar de manera continua un monitoreo. La ecocardiografía tiene la foto del momento. Nosotros le administramos fluidos, le administramos drogas vasoactivas, drogas vasodilatadores y cambia el escenario y le tiene que volver a realizar otro mapeo hemodinámico. Es decir, por eso es que yo traigo esa foto porque, bueno, como enfermera intensivista del Hospital Nacional Guillermo Almenara, considero que el éxito de la atención del paciente crítico constituye eso. Ofrecer, obviamente, un monitor hemodinámico mínimamente invasivo que constituye la continuidad de la valoración de este monitoreo hemodinámico asociado, obviamente, a un mapeo hemodinámico que nos ofrece en este momento la ecocardiografía. En suma, los dos, definitivamente, en lo particular, en la parte de la experiencia, el mío propio, obviamente me ha permitido dilucidar de esta manera. Ambos obviamente han significado el éxito de la monitorización hemodinámica que requiere el paciente crítico para poder solucionar el proceso de su enfermedad, que dicho sea de paso, obviamente juega un rol importante, hacerlo en el momento oportuno, en el momento más preciso, no debe pasar más de 48 horas de la inestabilidad hemodinámica en un paciente, porque eso genera obviamente un aumento de la tasa de mortalidad en un paciente y en consecuencia muerte, y eso no queremos. Entonces, como les decía ya, ahí está la foto de una herramienta de monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo, con la cual configura todo el escenario práctico, todo el escenario completo, ¿no? Para poder monitorizar adecuadamente un paciente crítico. Entonces nosotros nos vamos a centrar en ese monitoreo continuo, ¿no? Mínimamente invasivo que ofrece. Cuando hablo de monitoreo de hemodinámico del paciente crítico, siempre intento compartir esta pantalla para que no se olviden lo siguiente. Hablo un poquito de metáfora, imaginémonos que este es un paciente crítico y es un iceberg, pero con la innovación tecnológica, como ven ahí, por eso he puesto una línea de color roja, he podido dividir el escenario donde la innovación tecnológica nos ha podido permitir debajo del agua. ¿Qué es ver debajo del agua en un paciente crítico? Ver, obviamente, qué es lo que pasa a nivel del sistema cardiovascular. No solamente ofrecido por parámetros macrodinámicos, sino además podemos ver parámetros microdinámicos que tengan, obviamente, que muchísimo que ver cuando nosotros hablamos de pacientes con inestabilidad hemodinámica en el paciente crítico. La innovación tecnológica nos permite ver a través de los diferentes algoritmos que nos ofrecen los diferentes monitores hemodinámicos que tenemos en nuestras respectivas unidades de cuidados intensivos, nos ofrecen justamente aquellos determinantes del transporte de oxígeno que tenga que ver con gasto cardíaco, con ese contenido arterial de oxígeno, y a través de, no solamente de ese gasto cardíaco, sino de ese volumen sistólico y los determinantes de volumen sistólico que ustedes conocen como precarga, postcarga y contractilidad. Además, no solamente se ha quedado con eso, se han incrementado diversas tecnologías y algoritmos que para nosotros hemos podido obtener a través de otras tecnologías, no solamente gasto cardíaco por termodilución, transpulmonar, ya no pulmonar como lo hacíamos con el catéter arteriopulmonar, transpulmonar, y a partir de eso hemos podido ver obviamente problemas cercanos a disfunciones pulmonares que tienen que ver justamente con esos patrones hemodinámicos más complejos, cuando no solamente el sistema cardiovascular se encuentra alterado, sino que ya hay un componente pulmonar, un componente de pronto renal, gastrointestinal, y en realidad de mucha disfunción multiorgánica, donde tenemos que tener que concentrarnos en diferentes, en este caso, variables o parámetros, no solamente estáticos, sino dinámicos. Hoy día la tarea les dije que es hablar de FlowTrack, y hablar de FlowTrack implica justamente eso, hablar que nos ofrece obviamente estos parámetros hemodinámicos que tenga que ver con los gastos cardíacos y sus indexados, que tenga que ver con variables de precarga como el volumen sistólico, que tenga que ver con el índice de volumen sistólico, que tenga que ver con la variabilidad de volumen sistólico, que finalmente es una medida de precarga, son parámetros subrogados del volumen sistólico o de la variación de volumen sistólico, que próximamente vamos a ver en la otra
conferencia, y además de eso, estas tecnologías nos permiten observar el índice de permeabilidad vascular pulmonar, el agua extravascular, el agua o precarga global, ¿no? Durante la teledosis, lo que eso han sido justamente parámetros que nos permiten ver, y ha sido recomendaciones, por ejemplo, estos monitores que han tenido esa termodinamización transpulmonar, y además nos ha ofrecido estos parámetros, han sido recomendados para atención de los pacientes con COVID-19, por ejemplo. Ahora, si nosotros queremos un poquito decirnos y queremos traducir en qué consiste la monitorización hemodinámica en el paciente crítico, justamente es construir estos parámetros macrodinámicos que nos ofrecen a través cuando nosotros monitorizamos con el monitor multiparámetro, y si además tenemos la ayuda necesaria de tener una gasometría arterial, y con ello podemos evaluar o aproximarnos a esas variables microdinámicas que tengan que ver con la circulación de la microcirculación. Ahora, para esto se necesita efectivamente, yo hablo de aproximarnos, obviamente, a la circulación o a la microcirculación celular. No estoy hablando exactamente de ofrecernos cómo está el terreno de la microcirculación, pero tenemos en la gasometría arterial, ¿no? Y además venosa, la posibilidad de ver justamente las variables de la microcirculación que tiene que ver con transporte de oxígeno, que tenga que ver con el consumo de oxígeno, que tenga que ver con ese índice de extracción de oxígeno, y con aquellas variables que a partir, obviamente, de algunos algoritmos que no son tan difíciles observar, por ejemplo, el delta de CO2 o la variabilidad de presión de pulso de dióxido de carbono, y ese cociente respiratorio, como el gap de CO2 entre el contenido arterial venoso y oxígeno, que hoy día resulta ser pieza clave, y esas variables para poder monitorear en el escenario de un shock o fracaso cardiorrespiratorio. Ya la ciencia va avanzando, y con ello algunos algoritmos y algunas variables que las tecnologías también nos están ofreciendo, y el monitoreo tiene que ser a ese nivel. Ya no nos podemos quedar viendo solamente la punta del iceberg, solamente teniendo una línea arterial, un catéter venoso central y por ahí un monitor multiparámetro que me permite ver, obviamente, solamente la punta del iceberg, y por eso estemos obviando la interpretación de justamente ese escenario cardiovascular, que tenga que ver con la interacción cardiovascular, que tenga que ver con la circulación periférica, que tenga que ver no solamente con el flujo de sangre a nivel de toda nuestra economía. Entonces, hay situaciones en las cuales no podemos obviar. En muchas ocasiones, como enfermera intensivista y siempre hablando sobre hemodinámica, me dice, pero siempre estás en la construcción de saber lo que es la tecnología. No podemos exonerarnos de la tecnología. No podemos seguir haciendo lo que hace 20 años. Tenemos que incorporar nuestros conocimientos a través de la tecnología. Por eso que así se ha preocupado en tratar de dilucidar, ¿no? Y saber cómo es la tecnología FlowTrack para poder evaluar justamente los pacientes con monitorización hemodinámica. Yo no voy a seguir, obviamente, en este año 2022, solamente tratando de describir posiblemente cómo está un paciente con taquicardia, si está inestable hemodinámicamente, qué vamos a hacer respecto a la taquicardia, qué vamos a hacer respecto de una hipertensión o hipotensión. Esos signos, obviamente, que nos ofrecen los monitores pulmonares son insuficientes para monitorizar a un paciente con inestabilidad hemodinámica. La taquicardia o la bradicardia constituye un escenario bastante difícil de graficar y obviamente de demostrar que el paciente efectivamente o no esté justamente frente a esa inestabilidad hemodinámica que les acabo de mencionar. Entonces, esto es un poquitito de lo que fue antes y esto de lo que se necesita. Ahora, ¿tenemos que exonerarnos de ese monitor multiparámetro? No, porque hay 5 verdades de la monitorización hemodinámica que no va a cambiar. Pueden cambiar, pueden seguir aumentando diferentes tecnologías y con él ofreciendo diferentes algoritmos y probablemente salgan mucho más variables que las que le estoy ofreciendo el día de hoy, pero lo que no va a cambiar es que la taquicardia, esas 5 verdades de la monitorización hemodinámica, tiene que ser pieza clave para seguir, obviamente, sustentándolo. Antes, estoy segura, ahora y después también. La PVC, la taquicardia, siempre va a ser, obviamente, un signo claro de, obviamente, la posibilidad de muerte y mortalidad del paciente. No podemos mantener a un paciente con taquicardia. Respecto, obviamente, de la hipotensión arterial, y de la hipotensión arterial se habla muchísimo. La hipotensión arterial tiene que ver con un escenario en lo que a medida que a mayor tiempo de hipotensión arterial, mayor tiempo, o sea, más posibilidad de muerte y mortalidad. La PVC,
Han existido muchos estudios donde han querido, obviamente, discriminar a la PVC como el no uso. Ya no se utiliza, ya no sirve. La PVC es y seguirá siendo una medida que no va a dilucidar el hecho de, obviamente, ser un objetivo para reanimar un paciente, pero siempre será un indicador referente frente a la posibilidad de administrar fluidos, administrar drogas, y etcétera, saber cómo a través de estos procedimientos esa PVC va cambiando. Porque si la PVC estuvo en 8 y cambia súbitamente a 40, cuando usted esté atravesando, cuando el paciente esté atravesando ese proceso de descompensación, de inestabilidad hemodinámica, entonces algo le está diciendo la PVC. Probablemente se tendría que buscar un componente obstructivo, de repente por ahí se ha disgregado un tromboembolismo pulmonar, hay un problema de corazón derecho, no saben, pero finalmente la enfermería intensivista siempre tiene que pensar que la PVC va a ser un referente que se tiene que seguir evaluando. Entonces, esas verdades de la monitorización hemodinámica se tiene que construir, insisto, con una tecnología bien usada, bien llevada. Algunos monitores hemodinámicos que coexisten el día de hoy en las diferentes UCI no lo utilizan porque, sin embargo, dicen por ahí y hay serios cuestionamientos. Yo pienso que como enfermera intensivista he podido lograr entender una situación. Cualquier monitoreo hemodinámico que usted tenga y lo use bien, según todo, en este caso, lo que les acabo de mencionar, con todo ese conocimiento de la fisiopatología y bien manejado y bien llevado, yo pienso que nos puede y nos oriente de una manera adecuada y nos garantiza justamente monitorizar adecuadamente al paciente y obviamente recuperar el estado crítico en la cual el paciente sostiene. Entonces, esa es una de las situaciones, pero son opiniones a mí personales de la experiencia y espero que obviamente ustedes compartan conmigo esa situación. Ahora bien, el otro contexto situacional donde nosotros justamente utilizamos estas tecnologías justamente es un escenario clave, ¿no? El paciente puede venir con una pancreatitis, el paciente puede venir operado de Whipple o un trasplante pulmonar o un trasplante hepático, etcétera, pero no deja, obviamente, de estar o de evitar una disfunción o un fracaso cardiocirculatorio de manera súbita, como es en el caso de los pacientes con COVID que han tenido neumonía por SARS-CoV-2, se inestabilizan hemodinámicamente y obviamente ocasionan un fracaso cardiocirculatorio y ustedes saben lo que ha significado esto en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, ese fracaso cardiocirculatorio es por lo general lo que nos acompaña a hacer justamente esta monitorización hemodinámica del paciente crítico. No a todos los pacientes lo monitorizamos con la ayuda de una tecnología adicional, que en este caso es el monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo. No todos los pacientes. En este caso, posiblemente, un monitor multiparámetro, un catéter venoso central, una línea arterial. Magister Priscila, disculpe que la interrumpa, pero algunos de los participantes están escuchando unos pequeños ruidos. Ya. Y no pueden entender su ponencia. Hola, hola, hola. Sí, sí. ¿Ahora magister se escucha diferente? Sí, con menos interferencia. Sí. Hay menos interferencia, sí, disculpen. Sí, magister. Ajá, okay. Listo. Adelante. Entonces yo les decía que tenemos que, a ver, un poquito que me fue el tema. Bueno, tenemos que pensar en lo siguiente. Ya les dije cuál es el escenario, hablamos un poquito de tecnología, y acá les he hablado un poquito, y por eso quería presentarles esta diapositiva. ¿Por qué razón? Los pacientes en la unidad de cuidados intensivos tienen un escenario igual en casi las diferentes patologías. Y hablamos de ese inicio súbito de fracaso cardiocirculatorio que se instala en los pacientes con neumonía, en los pacientes con pancreatitis o en los pacientes con una cirugía compleja, cualquiera que sea. Finalmente terminamos en un fracaso cardiocirculatorio que nos coloca en un escenario de inestabilidad hemodinámica, y aquí pues necesitamos el uso de recursos como la ecocardiografía y además del uso de monitores hemodinámicos mínimamente invasivos que me van a permitir valorar de manera continua el estado actual del paciente crítico en ese momento.
¿Qué significa fracaso cardiocirculatorio, shock o disoxia celular? Es el escenario que nadie quisiera tener y nadie quisiera manejar, porque es el escenario donde obviamente se constituyen el uso de muchos recursos tecnológicos, no solamente el hecho de tener una enfermera intensivista para solamente un paciente, porque se requiere de un monitoreo bastante, muy minuto a minuto, de mucha complejidad que obviamente, y a partir de eso hay que saber por qué. Nosotros sabemos desde el año 2014 y desde mucho antes, sino que a partir del año 2014 hay un consenso de lo que significa fracaso cardiocirculatorio o shock o llamado disoxia celular. Lo que tenemos que entender es que el día de hoy shock no es hipotensión. No, eso ya acabó. Shock no es hipotensión. El paciente viene hipotenso y es que no está en shock. El paciente puede estar en el normotenso y está haciendo shock o disoxia celular en el contexto. Entonces, hay situaciones en las cuales, como profesional de salud, tiene que estar establecida. Y estamos hablando del año 2014, estamos hablando de casi más de 8 años de conocimiento acerca de esto, de este conocimiento. Y a partir de esto tenemos que entender lo siguiente. Shock es una pérdida de la independencia entre el consumo de oxígeno y el transporte de oxígeno. ¿Ven? A partir en el eje de las X tenemos un aporte de oxígeno, transporte de oxígeno. Hoy en el eje de las Y tenemos un consumo de oxígeno VO2. Entonces, ¿qué dice shock? ¿Qué dice la Sociedad Europea de Medicina Intensiva respecto de esta, obviamente, en este caso, de esta relación entre ambas variables, llamado aporte y el otro consumo? Recordemos que la célula de ese paciente crítico es una célula que obviamente se le está permitiendo no solamente realizar una glicólisis aeróbica, sino hay un metabolismo anaeróbico, porque finalmente ese shock, esta pérdida de la independencia entre el consumo y el transporte de oxígeno ya no se da en un escenario de metabolismo aeróbico, ya no. Se da en un escenario de metabolismo anaeróbico donde hay marcadores de hipoperfusión tisular como el ácido láctico o la saturación venosa central de oxígeno, en nuestro caso, o saturación venosa mixta, que cambian, ¿no? Por un lado, el ácido láctico supera de 1 a 1.5 milimoles por litro, milimoles por litro, es lo normal, supera los 2 milimoles por litro, y en ese contexto usted puede decir o definir que el paciente tiene o shock o disoxia celular. Claro, tiene que estar sumado a un signo de hipoperfusión tisular que me diga cuál es el foco, porque el día de hoy sabemos que hay dos tipos de lactato, el A y el B. Uno tiene que ver mucho con el tema de la hipoperfusión tisular y el otro solamente es un problema que tenga que ver obviamente con la síntesis hepática, que de esa no estamos hablando el día de hoy. Pero cuando hablamos de justamente del ácido láctico, entonces nosotros tenemos que entender, y más cercano a hablar de shock no es hablar de hipotensión. Probablemente lo más cercano que tendríamos que hablar es justamente el lactacidemia. Si a mí me traen un paciente a la unidad de cuidados intensivos y me dice que está viniendo por shock, porque así son los reportes de enfermería, ¿no? Inicialmente por teléfono y luego de manera obviamente personal, entonces yo tengo que asegurarme si ese paciente es un shock, ¿no? Es una lactacidemia que viene acompañado con un valor de gasometría arterial donde en definitiva no solamente tiene que tener lactacidemia, sino además tiene una acidosis, y generalmente la acidosis metabólica constituye el escenario donde ese fracaso cardiocirculatorio obviamente hace que el paciente está inestable hemodinámicamente. Y el día de hoy, no solamente eso, ese cociente que usted va, obviamente, a realizar a través de la lectura de una gasometría arterial y venosa, que es el gap de CO2 entre el contenido arterial venoso de oxígeno, que usted a través de una fórmula lo puede obtener, y si el paciente tiene ese cociente mayor a 1.8, usted dice definitivamente, ese paciente no solamente tiene lactato mayor a 2 milimoles por litro, está en un escenario de acidosis metabólica, tiene un cociente respiratorio mayor a 1.8, en consecuencia ese paciente está en shock o fracaso cardiocirculatorio. Va a llegar a la UCI, si está despierto va a ser intubado, no, posiblemente. La primera medida frente a los pacientes con fracaso cardiocirculatorio, usted sabe que son los fluidos, y en consecuencia yo tengo como enfermera intensivista que desarrollar mi escenario donde yo tenga preparada una infusión de vasopresores o analgesia, posiblemente relajación. Eso
eso está por determinar si hay un problema de, obviamente, de un cor pulmonar que de repente también esté asociada, eso es siempre latente, y en consecuencia yo también tengo que saber que tengo que hacerle una gasometría arterial y venosa para saber a través de esa vía central, extraigo un poquito de sangre, 1 centímetro de sangre, lo pongo al gas, obviamente hago una gasometría de esa sangre venosa y en consecuencia si yo veo que la saturación venosa central está por debajo de 65, entonces yo estoy pensando que efectivamente ya tengo analítica. La analítica me dice que ese paciente está con fracaso cardiocirculatorio. Y además hay un signo clínico que efectivamente la enfermera me dice que sí, vino a la emergencia, estuvo despierto, ahorita está somnoliento, la piel está fría, el llenado capilar está aumentado, no, el llenado capilar es mayor a 4 segundos, 5 segundos, hay un diferencial de temperatura, ¿no? Entonces uno se va creando el escenario y sabe lo que significa. La complejidad de ese escenario hace que la inestabilidad hemodinámica esté tan alterada y en consecuencia vienen las posibilidades de hacer no solamente el fracaso cardiocirculatorio, sino un síndrome de una disfunción multiorgánica que nosotros tenemos que resolver. Entonces, por eso hablo el día de hoy, que cualquier profesional de la salud no tiene que quedarse tranquilo diciendo que el paciente está hipotensión y de ahí no evalúo más cosas, y de ahí que vaya a la UCI y mejoren la presión. Eso no es el escenario. El escenario de un paciente con inestabilidad hemodinámica va acompañado de una serie de recursos, no solamente tecnológicos, sino bioquímicos, hemodinámicos, que tenemos que valorar y de signos clínicos para que nosotros en esta manera podamos entender qué es lo que necesita nuestro paciente. Si nuestro paciente solamente viene por una insuficiencia respiratoria, que luego le coloco una cánula de alto flujo y probablemente no haya ningún trastorno bioquímico, el lactato se mantiene en 1, 1.5, no hay insuficiencia metabólica, es una insuficiencia respiratoria hipoxémica, pero no ha habido el efecto deleterio a nivel del terreno de la microcirculación o la circulación sanguínea y en consecuencia nosotros tenemos un paciente latente monitorizando, observando, porque obviamente el paciente que está en sepsis no debe de llegar a shock séptico y nosotros sabemos cuáles son las medidas, pero tengo pacientes con sepsis en la primera hora, en las 3 primeras horas y que todo se traduce obviamente en la administración de fluidos, en este caso los antibióticos ante los pancultivos y en ese escenario siempre estamos monitorizando al paciente crítico. Entonces son esos 2 escenarios distintos en los cuales nosotros tendremos que decir, este paciente sí requiere una tecnología de FlowTrack para monitorizar hemodinámica del paciente y en esta no, en esta una monitorización con monitor multiparámetro y hay que evaluar de repente una gasometría para ver cómo está en este caso, los índices de Kirby, el famoso PAFI, y en consecuencia nosotros estamos monitoreando a este paciente de manera diferente en la misma unidad de cuidados intensivos. Entonces ya sabemos el escenario, cuáles son, ¿no? Y entonces hablamos mucho de transporte de oxígeno porque quiero que entiendan lo siguiente, y por eso quiero compartirles esto, porque a partir de eso vamos a continuar incluso en la siguiente conferencia y hablamos de transporte de oxígeno. Un paciente cuando está inestable hemodinámicamente, hablo de ese signo de hipoperfusión tisular. ¿Qué quiere decir ese signo de hipoperfusión tisular? Cuando yo hablaba de esa pérdida de la independencia entre el consumo de transporte de oxígeno, habla de que justamente esa célula en cuestión de sepsis no garantiza el consumo adecuado. Recuerdo que un paciente con sepsis, un paciente con shock séptico, es un paciente hipercatabólico, es un paciente consumidor de oxígeno a pesar de las reservas de oxígeno que necesita el paciente. Entonces, lo que tenemos que evaluar hoy en día es saber si mi paciente o no tiene un incrementado cantidad de oxígeno o está disminuido la cantidad de oxígeno, o si tiene un adecuado transporte de oxígeno, en este caso el paciente, la célula, tiene un adecuado transporte de oxígeno, porque en consecuencia nosotros a partir de esto identificamos si el problema es de transporte o consumo y a partir de la cual el médico justamente determina el plan de trabajo, qué es lo que requiere el paciente. Entonces uno tiene que saber si estamos hablando de shock, de ese fracaso cardiocirculatorio que ocasiona inestabilidad hemodinámica, entonces ¿cuál es el origen del transporte de oxígeno? ¿No? Porque el transporte de oxígeno tiene que ver un poco con la fisiopatología de la sepsis o shock, que justamente esto se da en los escenarios de hipoperfusión tisular, ¿no es cierto? Con la consecuencia de, obviamente, de inestabilizar complejamente a este paciente crítico.
¿Y de qué depende el transporte de oxígeno? Ese DO2 que ustedes no conocen, esa es la fórmula que ustedes tienen que reconocer siempre. El transporte de oxígeno es igual al gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno. Si nosotros queremos mejorar el transporte de oxígeno, entonces depende de que mejoremos el contenido arterial de oxígeno si éste hubiese estado alterado. ¿Y de qué depende el contenido arterial de oxígeno? Mantener una hemoglobina bien saturada, adecuada, una buena cantidad de saturación de oxígeno y en consecuencia vamos a tener una buena presión parcial de oxígeno y con esto ya tenemos, al menos en este caso, regulada un contenido arterial de oxígeno. Pero si el problema no fuese el contenido arterial de oxígeno, si ya no solamente el problema está en lo que representa el contenido arterial de oxígeno, sino en problemas de flujo, y hablamos de flujo cuando tenemos un problema del gasto cardíaco. Entonces, el transporte de oxígeno no está en cuestión porque hay un transporte, el transporte es adecuado, sino lo que pasa es que el gasto cardíaco tenemos que entenderlo de la siguiente manera. El gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Pero este volumen sistólico tiene 3 determinantes principales por las cuales se altera y en consecuencia se puede alterar el gasto cardíaco. El volumen sistólico, obviamente, los determinantes del gasto cardíaco es precarga, poscarga y contractilidad. No vamos a hablar sobre los diferentes perfiles hemodinámicos, pero lo voy a decir corto. Si el paciente tiene alterado su volumen sistólico, por ejemplo, ¿en qué escenario nosotros tenemos una disminución de ese gasto cardíaco, de este índice cardíaco, de este volumen sistólico o índice de volumen sistólico? En los pacientes con shock hipovolémico, que son generalmente son pacientes con obviamente una alteración de la precarga y en consecuencia, obviamente, el tratamiento. Si el problema hubiera sido a nivel de la contractilidad, por lo generalmente son los pacientes con falla, en este caso con shock cardiogénico, que por lo general obviamente hay una disminución del inotropismo cardíaco y en consecuencia obviamente no logran durante la descarga ventricular llevar sangre y con ello oxígeno a toda la economía y evitar la hipoperfusión tisular. Pero en otras ocasiones también la poscarga obviamente está elevada, esos pacientes con de repente con hipertensión arterial, con esa hipertensión bastante severa que ocasionan problemas de poscarga y en consecuencia esa elastanza de la aorta no, rígida, no lleva con eso un volumen sistólico adecuado y en consecuencia terminan obviamente ofreciendo a la célula el estado de hipoperfusión tisular y en consecuencia una situación de hipoperfusión tisular lo que ocasiona es activar la cascada inflamatoria y en consecuencia usted sabe lo que significa, activar obviamente las células proinflamatorias que tienen que ver obviamente con dañar no solamente una célula de un determinado órgano, sino una disfunción más generalizada y en consecuencia tenemos a unos pacientes con una disfunción de órganos. Entonces, eso es lo que nosotros valoramos en la unidad de cuidados intensivos. Evaluar justamente esas variables de transporte de oxígeno, de consumo de oxígeno y saber si es que nos encontramos justamente y saber cómo está esa célula. Entonces, a eso es que nosotros debemos guiar nuestra monitorización. Por eso el día de hoy tenemos diferentes objetivos de la reanimación. También no es el tema, pero hay que decirlo. No es que nuestro paciente esté inestable hemodinámicamente y lo único que me interesa es que la presión arterial media supera el 75% y lo demás, no sé. Ahora, hoy en día, los objetivos de reanimación hemodinámica han cambiado, de reanimación hemodinámica, porque es lo que hacemos cuando el paciente está con fracaso cardiocirculatorio, inestabilidad hemodinámica. El paciente hace hipotensión y nosotros le tenemos que agregar fluidos o noradrenalina. Es el primer paso. Entonces, ahora, los objetivos de reanimación hemodinámica tienen que ver justamente con esos indicadores, como no solamente la presión arterial media, sino saber cómo está el gap de CO2. ¿Cómo está el gap de CO2? Y ese gap de CO2 a mí me permite justamente observar que no es un metabolismo, justamente no es un signo de metabolismo anaeróbico porque tiene que ver con el tema más de distribución de oxígeno y en consecuencia es un indicador de saber, obviamente, cómo se está saturando, en este caso, cómo se está saturando, no se está saturando bien, adecuadamente, la saturación venosa central de oxígeno. Recuerden además que eso, o sea, ya no solamente tengo una presión arterial media, sino además tengo que ver el gap de CO2, sino además tengo que ver cómo está la saturación venosa central de oxígeno. Ya les dijimos, son biomarcadores
o marcadores de hipoperfusión tisular que ya me están diciendo eso. Entonces, ¿tenemos lectura para poder hacerlo? Sí, una gasometría arterial nos puede estar acercándonos a cómo está una saturación venosa central de oxígeno, que es equivalente a una saturación venosa mixta que no la tenemos porque a veces probablemente no sea necesario, porque colocar en este caso, un catéter arteriopulmonar generalmente lo hacemos para problemas más específicos que tenga que ver con problemas de corazón derecho específicamente, o si estamos pensando que el paciente tiene además una tromboembolia pulmonar, un síndrome respiratorio agudo, severo, y etcétera. Pero tenemos en la saturación venosa central de oxígeno la posibilidad de medir este marcador. Y este marcador justamente es un objetivo más. Y el objetivo es llevarlo, no estaba por debajo de 65 en los shock, entonces está para llevarlo por encima de 70. ¿No? Entonces, son esas consideraciones en las cuales nosotros, cuando hablamos de hemodinámica, son esos objetivos en los cuales nosotros nos estaríamos dirigiendo cuando hablamos de hemodinámica. Entonces, ahora bien, desde el año 2014, ya que voy a correr un poquito para decirles cuál es el otro escenario, desde el año 2014 tenemos justamente los diferentes algoritmos y sabemos que la monitorización básica inicial no es suficiente para monitorizar a los pacientes con fracaso cardiocirculatorio o shock o disoxia celular, como ustedes ya lo conocen. Allí mismo habla de que las variables objetivos han cambiado, y acá está, no solamente la presión arterial media, sino habla de monitorear esa perfusión tisular a través de la saturación venosa central de oxígeno, no solamente eso, sino desde ya, año 2014, porque les cuento que hablar de variación de presión de pulso se habló desde el año 2005. En el Critical Care Medicine, de Baker presenta su primera, obviamente, estudio acerca de la variación de presión de pulso, y después del año 2005 en adelante se ha fortalecido a través de la monitorización hemodinámica funcional, que ya vamos a hablar después, ¿no? El uso de la variación de presión de pulso, y son estas valoración de precarga dependencia la que les debiéramos utilizar cuando realizamos un monitoreo a nuestros pacientes críticos, porque finalmente estos parámetros dinámicos de respuesta a fluidos va a evitar todas esas complicaciones que justamente la administración de fluidos, ¿no? Que es la primera medida terapéutica frente a los pacientes con fracaso cardiocirculatorio, permiten. ¿Hay efectos deleterios? Sí, los fluidos ocasionan efectos deleterios, pero usar una variación de presión de pulso, utilizar la variación de volumen sistólico que nos ofrece la tecnología de FlowTrack, ¿no? En este caso son de gran ayuda para evitar justamente esos efectos. Acompañado de una ecocardiografía que ya les dijo, llegó a la SUSI para quedarse, y en consecuencia a partir de aquí se va sumando la complejidad y hablamos de una monitorización avanzada con el uso de esta tecnología. Todos los sistemas de monitorización avanzada, en este caso desde no invasivos, semi-invasivos, y terminamos con un invasivo con la colocación de catéter arteriopulmonar. Este es el algoritmo, que no ha cambiado. Por lo general se están introduciendo nuevas variables a partir del conocimiento, de más conocimiento de la fisiopatología, para poder introducirles, con ello tener menos posibilidad de confundirnos al usar, en este caso, las variables o parámetros dinámicos que nos ofrecen estos monitores. Entonces, les decía, desde el 2014 ya está consensuada, y no solamente eso, sino que a partir de esto yo les voy a decir de lo que he estado hablando. Y no lo digo yo, lo dice Michael Pinsky. Michael Pinsky en su libro habla de todo, y esta es una foto de lo que él dice en su libro. Habla de todas las herramientas que nosotros debiéramos utilizar cuando monitoreamos a un paciente con fracaso cardiocirculatorio, y esa monitorización hemodinámica tiene que estar constituida en signos clínicos, siempre se tiene que estar evaluando el de lactato, las saturaciones venosas centrales de oxígeno, el GAP de CO2, ese cociente respiratorio que les acabo de mencionar, y además la ecocardiografía. Entonces, todas estas herramientas la tenemos cuando tenemos un paciente con inestabilidad hemodinámica. Entonces, esa es la pregunta que nosotros tenemos que tener. Definitivamente, esa es si bien es cierto, por cuestiones logísticas, a veces no se tiene un monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo, pero estoy seguro que a lo largo de este tiempo, creo que ya con los conocimientos, a partir de no solamente esta conferencia, sino de diversas conferencias, hablan de la necesidad de tener un monitor hemodinámico con un sistema, en este caso FlowTrack o cualquier otra, que me permiten monitorizar de manera más integral al paciente crítico. Ese es monitoreo. Este es monitoreo. Y acá les dejo otro algoritmo que justamente a partir de Jean-Louis Thibault y Xavier Monet ofrecen, ¿no? Desde el año 2012 en adelante,
Desde el año 2000 ellos estudian acerca de monitorización hemodinámica, de fluidoterapia, desde el año 2008 en adelante, desde el año 2012 ya consensúan acerca de cuál sería el escenario perfecto y a partir de eso, qué es lo que necesitamos para monitorizar adecuadamente a nuestro paciente crítico. Ya lo dijimos inicialmente, si tratamos de un paciente con falla cardiocirculatoria o shock, ya sabemos cómo identificar, cómo hacer el diagnóstico y a pesar de eso, nosotros necesariamente tenemos que tener una línea arterial y tenemos que tener un catéter venoso central para monitorear. La línea arterial no solamente para ver la presión parcial, en este caso la presión arterial media, no. En este caso, muchos de los algoritmos como FlowTrack necesitan una línea arterial para que su tecnología nos ofrezca esas variables hemodinámicas que necesitamos. Y el catéter venoso central hoy día es crucial e importante, no solamente para la administración de fluidos, la administración de vasoactivos, la analgesia, los antibióticos, sino tenemos además en ese lumen distal la fortaleza, ¿no? de extraer una muestra de sangre y con ello poder hacerle, en este caso, una gasometría y con ello poder saber cuánto está la saturación venosa central de oxígeno. Entonces, cuando uno quiere discriminar en el tratamiento que se le tiene que dar a un paciente con fracaso cardiocirculatorio, siempre tenemos que pensar en lo siguiente. Si sabemos que los fluidos es la primera medida terapéutica, sabemos quiénes son los pacientes que corren el riesgo, tras la administración de fluidos, a hacer un síndrome respiratorio agudo, porque lo primero que obviamente se puede observar frente a la administración de fluidos justamente es esto. Entonces, si no tuvieran el riesgo de de hacer un síndrome respiratorio agudo, entonces le doy los fluidos y si con eso mejora, entonces no hay necesidad de realizarle un monitoreo hemodinámico con monitores hemodinámicos no de manejo avanzado. Pero la diferencia, y en muchos de los casos, ¿no? Cuando uno le da un tratamiento inicial y obviamente no mejora, aquí sí necesito un monitor hemodinámico mínimamente invasivo que para nuestra tarea, para nuestro caso obviamente, un monitor hemodinámico de Edwards con plataforma IBIVIL, con tecnología de FlowTrack es lo que vamos a aprender el día de hoy. Y por otro lado, recuerden, esto es cuando no tenemos obviamente el riesgo de que nuestro paciente haga un síndrome respiratorio agudo. Ahora, inicialmente, recuerde que en el paso de los días, siempre el paciente, cuando ya se instalan las primeras medidas terapéuticas, siempre corre el riesgo de hacer un síndrome respiratorio agudo, pero nosotros de ahí tenemos placas de tórax, sabiendo que obviamente no hay un core pulmonario en las cuales nosotros podemos discriminar de que efectivamente no corre riesgo, ¿no? Pero por eso monitoreamos justamente los análisis de laboratorio, entre otros, para poder saber si corre el riesgo o no de distrés respiratorio. Ahora, si tuviera el riesgo de hacer síndrome respiratorio agudo, recordemos esto. No solamente tiene problemas de hacer síndrome respiratorio agudo, sino de repente esas insuficiencias severas cardíacas derecha, esas hipertensiones severas derechas, siempre no solamente hay un antecedente del paciente, sino que hay otros signos clínicos que nos acompañen, obviamente, a saber si ese paciente corre ese riesgo. Entonces, en consecuencia, si nos hacemos las preguntas, si tienen problemas de corazón derecho, si tienen el riesgo de, a pesar, tener síndrome respiratorio agudo, tener problemas de corazón derecho, y si no la tienen, yo solamente tengo que instalar, obviamente, una tecnología con termolización transpulmonar, que obviamente ustedes conocen, no solamente en el PAICO, sino también en el IBIMIL con sensor de Volume View, que nos pueden ofrecer, ¿no? Variables o monitoreos dinámicos o parámetros dinámicos, ¿no? Respecto de estas variables para evaluar, en este caso, otras ayudas respecto de saber o no, o cómo está funcionando la parte pulmonar. Ahora, si tiene riesgo, no solamente ser distrés respiratorio, sino tiene riesgo ser corazón derecho y nuestro diagnóstico probablemente está más cercano, solo así nosotros necesitamos la introducción de un catéter de arteria pulmonar y con ello conseguir obviamente un monitoreo hemodinámico de este tipo de paciente. Entonces el algoritmo ya está hecho. Y nosotros, respecto al paciente que tengamos, ahí están en los algoritmos, ahí están las sugerencias y recomendaciones para el uso de este tipo de monitores. Entonces, vamos a hablar entonces de FlowTrack. Y ahora vamos a hacerlo un poco rápido. Acá una foto de un paciente, mi paciente que le tomaba un poquito de foto y acá le he descubierto un poquito la manito para que se den cuenta que el sistema de FlowTrack, esta tecnología de FlowTrack, necesita una línea arterial y con ello nos ofrece obviamente estos monitores hemodinámicos con 6 pantallas que obviamente nos permiten realizar obviamente una adecuada monitorización hemodinámica en nuestros pacientes críticos.
Esta tecnología, como ya les dije inicialmente, es de la casa Edwards y con ello nos permiten realizar, monitorear a un paciente con inestabilidad hemodinámica. Tiene FlowTrack, esta tecnología justamente está estudiada y está respaldada, ¿no? Siempre ustedes saben que todos los monitores hemodinámicos tienen que estar, sus variables tienen que estar respaldados porque ha habido una comparación respecto del catéter arteriopulmonar, han pasado justamente los estándares internacionales de medición y en consecuencia lo utilizamos, al menos en mi hospital y en casi todo el mundo se viene utilizando este monitor hemodinámico con tecnología FlowTrack. Entonces, esto es lo que el día de hoy vamos a enseñarles no solamente cómo se utiliza, sino qué nos ofrece, ¿no? Entonces vamos a ver, aquí les he compartido un poquito de foto, la tecnología de sensor. Entonces, ¿cuál es el principio que nos ofrece el sensor? El algoritmo que utiliza el sensor de FlowTrack, porque así lo llamo, este es el monitor y estos son sensores. Los sensores de FlowTrack este sensor está determinado por un principio, ¿no es cierto? Ya saben, creo que lo pueden de ahí empezar a predecir, ¿no? Si tiene este sensor de FlowTrack el hecho de tener una línea arterial, en consecuencia necesita esta tecnología, ¿no? Utilizar este principio, es decir, de que la presión de pulso es proporcional al volumen sistólico y además es inversamente proporcional a la indistinguibilidad aórtica. Ese es el principio. Y recordemos un poco, y hay que decirlo así, para manejar un paciente crítico, obviamente la fisiopatología del sistema cardiovascular, específicamente cómo es el gasto cardíaco, no solamente eléctrico, sino el mecánico, y a partir de él poder establecer, obviamente, los parámetros dinámicos respecto de esta paciente, o los parámetros hemodinámicos que nos ofrece, en este caso, esta tecnología. Entonces, vamos más allá, más adelante, con fotos les voy a explicar. A ver, esta foto que les he traído. Este algoritmo, recuerden, no requiere calibración externa. Su algoritmo, en este caso de FlowTrack, le permite que se ajuste continuamente al cambio del tono vascular. Ahora, esta tecnología de FlowTrack le ofrece una tecnología llamada Key. Este Key es un algoritmo matemático que se encarga de regular un poco el tono vascular en la medida como esté. Si el paciente, por ejemplo, es un paciente muy vasodilatado, en este caso por sepsis o por shock séptico, que es el estado de hipercatalismo y de vasodilatación extrema, esta tecnología del sensor de FlowTrack trata de estimar o regular el medio, o sea, calibra de manera, en este caso, calibra de manera interna esta situación vascular que tiene el paciente, que usted va a monitorear y en consecuencia por eso dice que no requiere de calibración externa. Entonces, este algoritmo permite tener justamente esa espacialidad, esa validez de utilizarlo indistintamente a los pacientes o que están muy vasoconstriñidos o muy vasodilatados. Entonces, ese es un poco de lo que significa el hecho de tener esa tecnología y eso es lo que nos ofrece, es ese valor agregado, ese plus que le da justamente a la tecnología para poder, obviamente, usarlo. Es la garantía que nos significa. Entonces, ¿cuáles son los parámetros dinámicos que en este caso nos permite este sensor de FlowTrack? FlowTrack nos ofrece, obviamente, el gasto cardíaco, y ya saben, el gasto cardíaco a partir de la lectura de la onda de pulso, ¿no? Que lo va a registrar a través de la de conectarse con una línea arterial y con ello todas las derivadas. Si ya tengo el gasto cardíaco, voy a tener el índice cardíaco a partir de los diferentes algoritmos y no solamente eso, sino puedo extraer valores de volumen sistólico, su indexado también, la resistencia vascular sistémica y su indexado y la variabilidad de volumen sistólico. Ahora bien, este monitor hemodinámico no solamente tiene el sensor de FlowTrack, sino se viene acompañado con, obviamente, un transductor para PVC, porque recuerden que para yo saber una resistencia vascular sistémica, una resistencia vascular periférica, como lo conocen también, necesito, obviamente, mediciones de presión venosa central. Este monitor
en este monitor con este sensor de FlowTrack también me puede establecer la medida de presión venosa central y con ello puedo resolver, obviamente, ofrecer los datos de resistencia vascular periférica. Por esto, en este caso, este Databox, porque así se llama, este Databox nos permite colocar aquí, en este lado, a este sensor de FlowTrack y además colocar 1, 2, 3, 4 casilleros donde nosotros podemos colocar distintos sensores de acuerdo a la necesidad, en este caso, del paciente. Lo básico, lo normal, es el sensor de FlowTrack con otro transductor para una PVC que va a ser registrada también en la pantalla y a partir de eso usted puede establecer los diferentes monitores hemodinámicos. La presión arterial media también la puedo reconocer y además reconoce la frecuencia cardíaca con la introducción, en este caso, de este traductor hacia la línea arterial. Entonces vamos a tener la frecuencia cardíaca, vamos a tener la presión arterial media, porque es la que se va a traducir, recuerden que es una línea arterial, y en consecuencia todas las variables hemodinámicas a través de la lectura de justamente ese volumen de sangre a través de la presión de pulso que queda registrado. Entonces, esto es lo que vamos a decir. ¿Qué más? Recuerda lo siguiente, nosotros como enfermeras intensivistas tenemos que nunca olvidar lo siguiente. Si hablamos de monitoreo hemodinámico, hablamos del gold estándar, de colocar justamente un traductor a nivel del eje flebostático. Y no solamente el eje flebostático, me ha pasado que en algunas ocasiones este monitor lo colocan muy bien y este Databox que vendría a ser el punto en la cual el punto cero tiene que estar en el eje flebostático, es decir, a nivel del cuarto espacio intercostal, y ya no hablo de línea media axilar, eso ya acabó. Hace más de 10 años la línea media axilar terminó y se habla de línea media anterior y posterior del tórax, ¿no? Con el cuarto espacio intercostal. Entonces, no solamente eso, sino hablan de esta bolsa de presión que no solamente tiene que estar 300 milímetros de mercurio, sino si este transductor obviamente está en esa línea, nunca la bolsa infusora tiene que estar acompañado en este lugar, siempre que tiene que estar de aquí a 60 centímetros como mínimo. Puede estar más alto, sí, pero nunca puede estar más bajo en este caso, del transductor. Entonces, esto es una de las situaciones en las cuales nos garantiza tener variables hemodinámicas que me permitan monitorearlo. Porque si nosotros si este Databox está por debajo del eje flebostático, tengan la seguridad que nosotros vamos a tener, obviamente, las presiones intracardíacas van a ser, en este caso, más altas que las hidrostáticas y en consecuencia nosotros vamos a tener presiones arteriales medias por debajo del oro. En este caso, si es más abajo, el paciente va a presentar presiones arteriales demasiado elevadas y el paciente no tiene presiones arteriales más altas, ¿sí? Y cuando está más alta, a la inversa, ¿no? Vamos a tener presiones arteriales más bajas de la que queremos monitorear. Y yo hablo de presión arterial, sino hablo de todos esos parámetros, del gasto cardíaco, del índice cardíaco, del volumen sistólico, del índice volumen sistólico. Entonces, la garantía de éxito para monitorear este monitor hemodinámico en plataforma y con tecnología de sensor o tecnología de sensor de FlowTrack es el Databox. El Databox en la posición. Ahora, usted lo puede poner en una posición completamente supina y puede monitorear, pero nosotros sabemos que un paciente en la unidad de cuidados intensivos tiene que estar mínimo de 30 a 45 grados. Usted lo pone de 30 a 45 grados, si lo pone en 30 grados, 40 grados, en ese momento el Databox tiene que cambiar a la posición donde el paciente se encuentre, justamente donde usted como enfermera intensivista lo va a colocar. Si lo ha colocado a 30 grados, moviliza este Databox que obviamente se abre, se cierra y trata de que el Databox se junte justamente, el punto cero de Databox tenga que estar justamente en el punto del eje flebostático. Lo otro que también es importante dilucidar, hablo de las posiciones. Se han dado cuenta acá, la posición puede estar en posición supina, puede estar lateralizada, como tenemos a nuestros pacientes, para evitar otros problemas de estar mucho tiempo los pacientes en la unidad de cuidados intensivos y en consecuencia no hay traducción, no hay diferencia significativa respecto a los datos que les ofrecen los monitores. Igual, este monitor tiene que estar en la posición correspondiente al eje flebostático y en consecuencia nos da y nos permite ofrecer obviamente los parámetros hemodinámicos que garantizan. Ahora, ¿de qué está conformada este sensor de FlowTrack? Y vienen así. Entonces es una caja
¿no? Y acá le he tratado de colocar en fotos porque no es un taller, de repente hagamos un taller en el futuro y le podemos hablar al respecto, ¿no es cierto? Entonces, esta es una caja, ¿no? Que viene sellada de esta manera y encontramos esto una vez que abrimos el empaque y vamos a encontrar justamente el sensor ahí con el nombre de FlowTrack. Ese es porque hay otros tipos de sensores como el Volume View que son parecidos, pero lo primero que nosotros vemos es el sensor de FlowTrack y viene con en este caso dos cables de tipo verde. El FlowTrack siempre va a tener el sensor de tipo verde y el rojo. Este sensor de verde justamente es el que se va a adaptar, ¿no?, al monitor, y esta otra, si es que nosotros queremos que la presión arterial media no solamente se vea en nuestro monitor, sino además se vea en mi monitor multiparámetro. Entonces se va a ver en dos lugares si es que nosotros tenemos justamente el cable correspondiente a los diferentes. Nosotros en nuestras UCEs tenemos diferentes tipos de monitores y en consecuencia, si usted tiene del monitor que se adapta, en este caso, a este cable, entonces usted puede obtener no solamente las ondas de presión arterial acá en el monitor, sino además puede trasladarlo, en este caso, al monitor multiparámetro. Entonces, esta es una de las cosas que nosotros debemos un poquito entender y conocer. No es una cosa de otro mundo, siempre digo que desde el momento que hemos conocido el celular, creo que estas cuestiones de los monitores son más fáciles de entender. Ahora bien, tenemos al sensor de FlowTrack, tenemos al DataBox. Mire, esta es la forma como se coloca el DataBox, el FlowTrack de esa manera, nunca es a la inversa porque también contraviene obviamente la física y respecto del ofrecimiento, en este caso, de los parámetros hemodinámicos, y necesitamos para eso una bolsa infusora. Recuerda que cada vez que hacemos monitorización de presiones, requerimos en este caso unas bolsas infusoras, ¿no? Por lo general es un estándar que se hace en Perú y en toda Latinoamérica, utilizar solución fisiológica, ya no con heparina, solución fisiológica, porque si es pacientes con inestabilidad hemodinámica, usted sabe que siempre estos pacientes con inestabilidad hemodinámica no distan de hacer alteraciones de coagulación. En consecuencia, se ha establecido de un tiempo a esta parte solamente solución salina, ¿no?, y la bolsa infusora, y el monitor en este caso. Entonces, esta es la forma en la cual se introduce una línea arterial, que por lo general puede ser en este caso, de una arteria radial, pero no necesariamente. A veces utilizamos arterias femorales, derecha, izquierda, dependiendo. No es que porque está el lado derecho del corazón y entonces la línea arterial, eso es indefectible. Ya el algoritmo respecto de la ubicación de la línea arterial, el catéter arterial se configura y nos dan escenarios muy próximos y obviamente nos garantiza que los parámetros hemodinámicos de esta tecnología obviamente sean los más adecuados. Ahora bien, aquí les traigo un resumen de todo lo que ustedes tienen que ver. Este es un maniquí, aquí un paciente, y en consecuencia el DataBox, como les decía, tiene que estar a nivel del eje flebostático, y acá está, en este caso el suero fisiológico, y acá están los dos conectores. El conector verde, recuerden que les dije que es el importante. El FlowTrack tiene el conector verde y con eso se tiene que conectar. Y acá, obviamente, una vez que ya está conectado el suero salino a la bolsa infusora, tengo que cerrarlo. El cerar quiere decir que tengo que llenar todas las canaletas, en este caso del FlowTrack, y en consecuencia, a partir de eso, ya yo conecto a mi paciente. Una vez que esté seriado, lleno de solución salina, todo, en este caso, todo el sensor de FlowTrack, y en consecuencia ya tengo la opción de poder utilizar. Entonces, tenemos el monitor, tenemos la tecnología, ya hemos cerado a una presión de 300 milímetros de mercurio y ya lo conectamos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar después? Y les voy a decir que sí. Estas plataformas que nosotros hemos instalado, la tenemos que terminar de esta manera. Espero que se guíen un poquito, y esta es la pantalla. Entonces, tenemos al paciente y esta es la primera pantalla. Una vez que usted ya está conectado, ha cerrado y tenemos la plataforma, este es el monitor. Y el monitor, nosotros acá tenemos en este lado, en el lado izquierdo, unas ventanitas.
y esta ventana de color moradita, ¿no? Como una tuerquita que nosotros ve, que es la que se configura todas las acciones, nosotros empezamos, le damos el clic y nos sale esta pantalla. A partir de esta pantalla es como el celular, ¿no? Le ponen un ID desconocido, el ID es el nombre, le ponen el nombre del paciente, ¿no? El nombre, incluso el nombre completo, y como cual celular ingresan obviamente una tablilla en este caso alfabética, y usted puede colocar el nombre. Pone la altura, pone el peso, la edad y acá el sexo, femenino, masculino, y a partir de estos datos, obviamente tenemos en este caso, el área de superficie corporal. ¿Por qué necesitamos esos datos? Porque los parámetros dinámicos que nos va a ofrecer este sensor de FlowTrack va a estar en función a cuánto pesa el paciente, a cuánto talla el paciente, de qué edades y además de qué sexo. Entonces, el área de superficie corporal es indistinto. Si es un paciente con el mismo diagnóstico, es indistinto respecto a su peso, talla, edad, en este caso, y altura del paciente y además sexo. Nunca olvidar eso. Eso tiene que estar de base. Ahora, otra cosa. Una vez que nosotros tenemos instalado, les va a salir la otra presión cuando usted hace clic en es un maletincito, ¿no? Ahí hay una cruz rojita, y ese maletincito es importante, porque ya tenemos la línea arterial, ahora tenemos que obviamente alinearlo a cero. Recuerda que se trata de presiones y en consecuencia le tenemos que alinear al punto cero, donde las presiones hidrostáticas ni intratorácicas se absuelven. Es el punto cero donde obviamente a partir de eso se puede evaluar los parámetros hemodinámicos. Y no solamente le va a configurar la línea arterial. Recuerde que le dije que para que nos ofrezca todos los parámetros hemodinámicos requiero yo también de saber una PVC para con ello poder titular, por ejemplo, las drogas vasopresoras. Los pacientes van a estar con infusión de noradrenalina, dobutamina, etcétera, nitrocruciato, lo que fuera en todo caso, y nosotros con la PVC o con la resistencia vascular periférica o sistémica, nosotros titulamos drogas. Es más, si pacientes fueron un shock cardiogénico, nosotros monitoreamos, a veces hacemos diagnóstico, instalamos de pronto, de repente por ahí hay una posibilidad de que el paciente tenga shock cardiogénico, y si yo veo índices cardíacos por debajo de 1.5, con resistencia vascular periférica por encima de 2.400, entonces nosotros podríamos ver en primera instancia, de repente hay una posibilidad de un shock hipodinámico, y esto corresponde probablemente a un shock o en este caso un shock cardiogénico, hasta que se diga lo contrario, ¿no? Hay la analítica, tenemos que ver troponinas, ¿no? CPKMB, etcétera. Entonces hay una serie de situaciones, pero ya este sensor de FlowTrack nos está diciendo y nos podemos acercar al diagnóstico en primera instancia. Entonces, para eso, ¿qué tengo que hacer? Titular a cero, de tal manera que yo ponga a cero mi presión arterial media y con ello vea las ondas de presión de pulso y además la PVC. Entonces los dos. Pongo a cero el transductor, la línea, la llave tiene que estar cerrado, ¿no? Y puesta a cero al ambiente, y en consecuencia hago. Y posteriormente a los 40 segundos, ¿no? Esto se va a poner a cero, luego abro las llaves y nos van a dar la curva de presión arterial y la curva de la presión venosa. Entonces, una vez que yo vea esto, vamos a ver esto. Yo abro. Entonces, una vez que yo abra, esta es la presión de pulso arterial, ¿no? Que me va a dar cierta presión arterial media, ¿no? Y esta es la curva que ya conocemos nosotros, como son las curvas de la presión venosa central. Y a partir de eso, espero alrededor de 20 a 40 segundos y me va a ofrecer todas estas variables dinámicas. Entonces, estas variables que nos ofrece el sensor de FlowTrack están configurados en colores de semáforo: amarillo, verde y rojo. Verde en el momento que se encuentran en valores normales, rojo que son ya valores anormales, y cuando es amarillo es que están en riesgo, ¿no es cierto? Entonces usted ve esta pantalla aquí, todos los colores que obviamente nos ofrecen los parámetros dinámicos están en función a los colores. Si el color si aquí es 1629 el índice de resistencia vascular, entonces le va a dar un color además. La saturación venosa central de oxígeno también, porque este monitor tiene sensor para medir, obviamente,
en este caso, saturación venosa central de oxígeno también lo tiene, pero ahí hablamos de termodivisión transpulmonar y con ello sí podemos monitorear también la saturación venosa central, pero aquí, cuando hablamos del FlowTrack, es lo único que no podemos medir. Ahora, la variabilidad de volumen sistólico también. Aquí, según esto, la variabilidad de volumen sistólico mayor a 10, mayor a 13%, implica obviamente un actuar del profesional de la salud respecto de su paciente, en este caso críticamente enfermo. Entonces, eso es un poquito de lo que nosotros podemos obtener a partir del conocimiento en este caso, del sensor de FlowTrack. Ahora, ¿cuáles son las pantallas que ofrece este monitor? Son en realidad 6 pantallas. Cuando usted se va a ver, mire, este es el monitor, y usted se va justamente a, esta es la barra de herramientas, y usted hace clic en esta barra de herramientas de color celeste con una flecha blanca, entonces le va a registrar todos estos parámetros. Si usted quiere si quiere observar esta pantalla, esta segunda pantalla, esta tercera, cuarta, quinta y sexta pantalla. Entonces, además nos ofrece y nos dice, de aquí solamente quieres tener 4 parámetros dinámicos, o qué es lo que te quería observar. Por ejemplo, si usted está con un paciente con shock cardiogénico, ¿no? A usted le interesa mucho monitorear cómo está su índice cardíaco, en este caso acá le pondré un índice cardíaco y la resistencia o el índice de resistencia vascular sistémica, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto va en relación a qué es lo que usted quiere monitorear. Si de repente es un paciente con shock hipovolémico, acá definitivamente tiene que estar, de repente, variables de precarga, más que un gasto cardíaco, un índice cardíaco, volumen sistólico, variabilidad de volumen sistólico y es más. De pronto, la saturación venosa central de oxígeno no, por diferentes motivos. Entonces, esas son un poquito las consideraciones. Entonces, ¿cuál es la primera pantalla que les dije? Esta. Ahora bien, esta pantalla, si le hago clic aquí, me va a salir esta pantalla. Y en esta pantalla me permite ver, obviamente, en este caso, las ondas de presión de pulso, y me registra la presión arterial sistólica y la diastólica. Y en consecuencia, a partir de ahí, abajo también la presión arterial media. Ahora bien, hay esta flechita celeste, que ya le vamos a decir más adelante, que es muy interesante para poder evaluar. Por ejemplo, tenemos un paciente que está hipotenso, hay signos de hipoperfusión celular y el médico quiere administrarle 500 mililitros de solución salina. También hay eventos, a partir de eso, o sea, hago un clic, me va a salir algunos eventos y en consecuencia yo puedo administrar y puedo poder digitalizar a partir de estas opciones, saber qué hemos hecho en el momento preciso y le va a salir, por ejemplo, el minuto, la hora que le ha administrado, obviamente, una solución salina. O de repente, más adelante, yo quiero ya no utilizar solución salina, sino le voy a administrar en este caso, de repente, una droga vasoactiva, noradrenalina. También coloco el inicio de la noradrenalina y aquí sale, en función al tiempo, sale en qué momento se le ha iniciado. Ahora bien, este sensor también es importante por utilizarlo, porque usted va a encontrar estos sensores nada más, en este caso, este latido, pero si usted le da clic a esto, le va a salir estas ondas de presión. Si usted no le da clic, le va a salir solamente presiones, en este caso, ondas de presiones a ese nivel. Esta otra, que es mucho más utilizada cuando usted tiene 2 pacientes y es la madrugada, a mí me gusta utilizarle eso porque son más grandes los números, ¿no? Y en consecuencia se puede observar. Esta otra pantalla es muy importante, me encanta esa pantalla. Yo cuando tengo pacientes con inestabilidad hemodinámica me encanta hacer la saturación venosa central de oxígeno y evalúo justamente la saturación venosa del paciente, incorporo la saturación venosa aquí, y usted sabe por qué estamos analizando la saturación venosa, porque tiene que ver mucho con el transporte y consumo de oxígeno, y yo es lo que quiero saber. Entonces, introduzco aquí el valor que me ha salido de la gasometría venosa, introduzco la hemoglobina del paciente, introduzco cómo está saturando en ese momento, y obviamente a partir de eso me sale, obviamente, el gasto cardíaco, que ya está, y con la saturación venosa. Si de repente la saturación venosa central es 63, y usted sabe que ese es el momento de la disocia celular, entonces se da cuenta que el transporte de oxígeno le sale 401 y el consumo 126, ¿no? Y además le sale en color amarillo, quiere decir que acá está en riesgo, porque obviamente lo normal es de 600, ¿no? En este caso, si es más, perdón, le sale de 600 a 800, en este caso mililitro dinas, ¿no? Por metros cuadrados, entonces está en riesgo.
Y acá el consumo está adecuado, alrededor de 60, ¿no? Si es personalizado, un consumo, un índice de consumo de oxígeno, valor de 120, se encuentra normal. Entonces, son estas las situaciones en las cuales nosotros nos permiten saber cuál es el problema. Si nosotros tenemos esta lectura, sabemos, por ejemplo, que el agua extravascular, si fuera una termodilución transpulmonar, que el agua extravascular supera 15.5. Y si tenemos el otro sensor de Volume View, se van a dar cuenta que el agua extravascular es normal de 3 a 7 mililitros por kilo. Si está a 15, obviamente tiene signo de ser síndrome respiratorio agudo. Entonces, todas son estas las consideraciones que nos ofrece este monitoreo hemodinámico y a partir de esto saber en dónde está el problema. Es un paciente que de repente le falta transporte de oxígeno, de repente hay que incrementar ese gasto cardíaco, hay que movilizar, hay que administrar fluidos, el que elige el médico, porque estos son nosotros, ¿qué es lo que ofrecemos a los médicos? Finalmente somos las enfermeras que monitoreamos, ofrecemos este abanico de posibilidades, le entregamos al médico y el médico discrimina sobre cuál serían, obviamente, el problema que está atravesando en ese momento el paciente respecto de estas variables hemodinámicas que nosotros, obviamente, ofrecemos. No solamente esto, es otra pantalla bastante, en este caso, muy singular, a muchos les gusta por el color y además todo, y a partir de eso podemos saber cómo está el volumen sistólico, a qué nivel, cómo está, en este caso, PR es frecuencia cardíaca, CO en inglés, gasto cardíaco, presión arterial media, resistencia vascular, presión venosa central, la saturación venosa central la permite esta pantalla, inclusive la variabilidad de volumen sistólico que también vamos a hablar más adelante. Entonces, son 6 pantallas de las cuales es importante. Y acá hablo de la curva de Frank-Starling. Aquí hablamos mucho de la variabilidad de volumen sistólico, en este caso relacionados con el índice cardíaco y a partir cuál es en este caso el objetivo, a dónde lo queremos llevar al paciente con todo el tratamiento que en este caso el equipo multidisciplinario está tratando. Por un lado el médico indica y la enfermera obviamente tiene que realizar o iniciar la fluidoterapia o administrar los vasoactivos y demás. Entonces, es un monitor que nos ofrece, obviamente, a través de las pantallas, mucha información y, en consecuencia, yo creo que aprender de este sistema es muy importante. Y acá les decía otro, ¿no? Recuerdan que les dije, apretamos esto y nos va a salir esto. Aquí, obviamente, nos da una lectura de todo lo que hiciera. Si es un inotrópico, un vasodilatador, un vasodilatador, PIP, ¿qué es lo que vamos a hacer al paciente? Vamos a elevarle las piernas, le vamos a colocar el test de Lebu, le vamos a administrar de repente paquete globular, algún coloide, y entonces hago un evento personalizado y a partir de hago esto. De repente es cristaloides, una solución. Le hago clic y a partir de esto le puedo administrar. Y aquí dice, ¿cuánto le administras? 500 mililitros y sale. Entonces, inclusive más abajo podemos decir qué médico lo ha escrito y acá le podemos poner, acá pusieron el doctor Pepe, el doctor tanto, en el momento tanto, le ha iniciado tanto. Entonces, eso es lo que nosotros vemos, ¿no es cierto? Entonces, estas son las configuraciones de cuánto le tengo que administrar, si uno quiere 100, 250 o 500, también cliqueamos sobre este lugar para que nos pueda dar este monitor, esta modificación. Entonces, y registra esto, ¿no es cierto? A las 10, bueno, acá dice 10 de septiembre del 2020, a las 16:58 se le dio solución salina 500 mililitros. Entonces está registrado aquí. Esto es cuando alguien hace estudios sobre el paciente, entonces, y hacen otros estudios más grandes, ¿no? Que tengan que ver con administración de fluidos y demás, sobre el monitoreo hemodinámico, también tiene la posibilidad de grabar no solamente días, semanas, en este caso tiene la posibilidad de grabar muchas horas cuando el paciente está hospitalizado. Ahora bien, otra cosa que tenemos para terminar. La plataforma IBIL justamente nos ofrece esto, parámetros hemodinámicos avanzados. Todo, en este caso, gasto cardíaco sobre su indexado, volumen sistólico y su indexado, la variación de volumen sistólico, presión arterial media, resistencia vascular sistémica y su indexado. No olvidar que también nos registra la presión arterial media y el índice, en este caso, la presión venosa central. Entonces, los valores normales que ya conocemos son las mismas, por ahí unas más que otras, y la variación de volumen sistólico es una de las tantas. En diferentes tecnologías se habla de Dios hasta 13%, ¿no? Y en consecuencia es lo que nos ofrece el monitor hemodinámico. Por acá les traigo un poquito este monitor acerca de lo que es
un ejercicio que hice para un taller, y acá les digo, esto es un paciente hemodinámicamente inestable, aquí les extraje, en este caso, la hoja de monitoreo hemodinámico bastante grande, donde nosotros acá registramos todos los parámetros hemodinámicos que nos da el monitoreo hemodinámico, y además hacemos, obviamente, aplicamos las fórmulas que tengan que ver con gap de CO2, que tengan que ver con el contenido arterial venoso de oxígeno también, para ver el transporte de oxígeno también, y esas bueno, son fórmulas que la venimos entrenando y las colocamos de tal manera que me sustente cómo está el paciente en este caso crítico. Esta es una de las saturaciones venosas centrales que nosotros registramos e incorporamos en esta pantalla que les acabo de mencionar, de tal manera que nos diga cómo está el transporte y el consumo de oxígeno, y a partir de ahí poder discriminar cómo está el paciente crítico. Entonces eso es un poco de lo que le quería, pues aquí me tomé una foto, bueno, en realidad era un video, le he llamado foto para ustedes, ¿no? Y ahí estoy preparando, en este caso, esta es la caja de la tecnología de FlowTrack, acá está en este caso el monitor de IBMIL, ¿no? Con plataforma IBMIL, aquí estoy diseñando todo. Antes también extrae mi muestra de sangre arterial y venosa de manera simultánea para que las variables obviamente sean lo más cercano posible. Y acá no vamos a pasar esto, pero vamos a, yo creo que por cuestión de tiempo ya no les voy a hablar de esto. Esto se trata de la extracción de las muestras. Y acá en la colocación del monitor. Acá también hay un video, pero vamos a dejarlo para otro momento por razones de tiempo, ¿no? Y acá les quiero demostrar lo siguiente. Justamente con la gasometría arterial he incluido justamente la saturación venosa central, y les decía antes, ¿no? Colocado la hemoglobina, la saturación de oxígeno, y con eso he podido determinar cómo está el contenido de oxígeno, cómo está el transporte o DO2 de oxígeno, ¿cierto? Entonces, este es un poquito de lo que nos ofrece el monitor hemodinámico con sensor de FlowTrack. Miren aquí, y acá pasó algo singular, yo llegué aquí a la unidad de cuidados intensivos y me dijeron que ese paciente era un shock, sí, pero lo estaban abordando como un shock séptico, ¿no? No tenía ningún monitor hemodinámico, era un paciente de 78 años. Y entonces le dije, bueno, mejor un monitor hemodinámico para ser exactos y ver cómo están los parámetros hemodinámicos. Había movilizado enzimas cardíacas, pero era 78 años y podía haber movilizado. Cualquier paciente de 78 años puede movilizar, ¿no? Y no necesariamente shock cardiogénico. Bueno, pero a las pruebas me remito, y a las pruebas me remitió. Finalmente no era para descartar shock, sino era un shock cardiogénico, porque este índice cardíaco era a pesar que tenía un inotrópico, ¿no? Y el índice cardíaco, a pesar que tiene un neurocótico, tiene que superar los 2.4, 2.5, y tenían 2.2, y las resistencias vasculares estaban muy elevadas, y tenía obviamente un transporte de oxígeno muy disminuido y un consumo de oxígeno también alterado. Entonces, yo creo que estos nos ayudan justamente a estructurar un diagnóstico más definitorio. No podemos exonerarnos de los monitores hemodinámicos mínimamente invasivos. Si lo usamos bien, nos da una buena lectura capaz de hacer un diagnóstico fiel. Este paciente luego, obviamente, se fue, vino el cardiólogo y específicamente dijo que no estaba para descartar, era un shock cardiogénico inminente, en consecuencia obviamente tenía que ser operado porque ya habían fueron a cateterismo, y obviamente en este caso a determinar cuál es la falla, cuál es el origen de ese shock cardiogénico. Bueno, en definitiva, el monitor hemodinámico con tecnología, en este caso sensor de FlowTrack, nos permite determinar justamente parámetros hemodinámicos muy importantes que nos permiten en este caso monitorear adecuadamente a nuestro paciente crítico. Acá este paciente, ¿no? Aquí está el sensor de FlowTrack acompañado con otra bolsa infusora que tiene que ver obviamente para monitorizar la PVC, y con eso, como les dije, construir todo un conglomerado de parámetros dinámicos, y en consecuencia la enfermera intensivista es la que monitoriza todas estas variables, ¿no? Y obviamente ofrecer al médico para que el médico discrimine cuál es la mejor terapia en ese momento para nuestro paciente crítico. Yo creo que el monitor hemodinámico puestos en la enfermera intensivista que está a la cabecera del paciente a las 24 horas, insisto, soy enfermera y a partir de eso quiero que analicen cómo les estoy enviando el mensaje. Yo pienso que la enfermera intensivista es la pieza fundamental solo si
obviamente conoce las diversas tecnologías, obviamente que llegan a sus respectivas unidades de cuidados intensivos. Yo me quiero quedar con esto, no sin antes decir que cuando hablamos de tecnologías, de las diferentes tecnologías, no quiere decir que estamos deshumanizadas, ¿no? La enfermera intensivista jamás está deshumanizada. Por el contrario, para mí la humanización de cuidado del paciente crítico empieza con el conocimiento, con esa responsabilidad de aprender todas las diferentes tecnologías, porque cuando es usado bien y de manera en conjunto con todo lo demás que los dispositivos médicos que obviamente tenemos en la unidad de cuidados intensivos, construyen un valor agregado para manejar adecuadamente un paciente crítico. Y por eso siempre digo, usar la innovación tecnológica para obtener límites de seguridad que ofrece cada sistema de monitoreo es una oportunidad que nos permite a nosotros, los profesionales de enfermería, a mejorar el proceso de cuidado especializado a nuestros pacientes críticos. Muchísimas gracias, gracias por la oportunidad, Sid, y nada, estoy disponible para las preguntas, Jocelyn. Si de repente ahí puedes ver el chat. Ok, de acuerdo, Magíster Priscila, muchísimas gracias. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Si alguno de los participantes pudiera hacer su pregunta mediante el botón del chat, recuerden que están activados sus micros para que puedan también hablar su pregunta sin ningún problema. Ustedes mismos lo pueden hacer. ¿Y te parece que continuamos al siguiente y de repente al final podemos terminar? Tal vez sí. Tal vez en el transcurso alguno de los participantes se anima. No hay ningún problema. A ver, licenciada, sí. Adelante, por favor, con su siguiente tema. Bueno, vamos a compartir pantalla y vamos a hablar justamente de algo muy relacionado al monitoreo hemodinámico. Quiero, por favor, si me dicen si está